Dios les bendiga. Muchos de ustedes han preguntado acerca de estas cosas. También, si alguno quiere encontrar los sermones más bien en audio, lo pueden buscar en audio en YouTube. Y también pueden buscarlos en audio en podcast. Tenemos Apple Podcast y también tenemos Spotify. Podcast. So, si alguno quiere escucharlos más bien, tal vez porque anden viajando o también porque gastan mucho sus datos, esa es otra forma de escucharlo en los audios. Pueden ir a la página del Camino de la Cruz y van a encontrar los diferentes formatos en los cuales pueden escucharlo. Metámonos en la palabra. Voy a ir a Levíticos capítulo 11 y el versículo 29. Hay un animal que es considerado inmundo en Levíticos 11. Esta es la lista de los animales inmundos. 11:29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón. Quiero que se acuerden del ratón. No estamos hablando de un ratero, alguien que anda robando, pero un ratón de verdad. El ratón, la rana, según su especie. Ahora, quisiera que vean que hay mención de esto en las Escrituras. Óiganlo en Isaías 66. Isaías 66. Y van a encontrar al Señor haciendo mención del ratón en una forma completamente negativa. Oigan el versículo 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, Isaías 66, 14, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano de Jehová para con los siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí, Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Oigan esto, a esto solo es lo que está juzgando, el versículo 17. Los que sacrifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón. Había gente en ese tiempo que estaban comiendo ratón. Juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Dios está diciendo, comparando a aquellos que comen ratón, y dice, yo conozco sus obras, y es que es el juicio el que tiene. Y no quiero que piensen acerca de una comida física. Obviamente es una figura de algo que está en el Antiguo Testamento. Vayamos ahora a otro lugar. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 6, vamos a encontrar algo que los filisteos hicieron para encontrarse con el Señor. Y para decirle al Señor, pedirle perdón por algo que estaba pasando en medio de ellos. El capítulo 6, el versículo 3. Ellos dijeron: Si enviáis el arca de Israel, no lo enviéis vacía, sino pagad de la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis que no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Es el único lugar donde vas a encontrar que están ofreciendo un ratón de oro para Jehová. Un ratón de oro para Jehová. 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Óiganlo de nuevo. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Oremos. Señor, ayúdanos a completar esta palabra para que podamos entender cuál es tu propósito, cuál es tu deseo, qué quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
los filisteos estaban batallando. Había 5 ciudades que eran las ciudades principales de ellos. Hoy, mientras esta palabra está siendo dada, hay una guerra en una de esas ciudades, en Gaza. En esas ciudades, el arca estuvo por 7 meses. Y donde quiera que el arca iba, le comenzaban a salir tumores a la gente. Algunos estaban tan enfermos, otros estaban muriendo. Y una plaga los estaba atacando y agarraban el arca y se la llevaban a otro lugar. Y se cesaba la plaga en este lugar de los tumores y comenzaba en aquel lugar donde llegaba el arca. Hay para quien la gloria de Dios y la palabra de Dios y la presencia de Dios son de bendición. Y hay para aquellos para cuales es juicio. Simple y sencillamente porque rehúsan doblar rodilla delante de Dios. Y la Biblia dice esto: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Lo vas a hacer a la buena o lo vas a hacer a la mala? ¿Lo vas a hacer allá en un altar a la orilla de tu cama, o en algún altar en alguna iglesia, o lo vas a hacer en un hospital o en algún lugar? Pero alguien va a darle gloria a Dios. Nabucodonosor se sentía el rey de toda la tierra y el Señor le quitó la razón. Y por 7 años, cuenten esto, por 7 años estuvo él allá en aquellos lugares. Y dice la Biblia, comiendo como los animales, grama y zacate en los montes, y que le crecieron las uñas para que sean garras de águila, hasta que levantó sus ojos y dijo: tú eres Dios. El rey de toda la tierra humana en ese tiempo tuvo que doblar rodillas sobre el Rey de Reyes, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los presidentes hacen decisiones, pero el que tiene todo en control es Jehová. Los doctores dicen lo que ellos quieren decir, pero el Rey de Reyes es el que está encargado de todas las cosas. Ni Satanás mismo puede atacarte a menos que le pida permiso. Dice en Job que Satanás le dijo, y dijo que ha querido atacar a Job y no me lo permite porque ha puesto un escudo alrededor de él. Tuvo que pedirle permiso a Dios. 7 meses estuvo eso y comenzaron las plagas y todo eso. Pero los filisteos no eran tan tontos. Cuando dijeron: ya vimos lo que pasa si quitamos el arca de aquí y la llevamos allá, comienza la plaga de aquel lado y comenzamos todos a tener tumores y todo eso, dijeron sí. Pero notaron otra cosa también, que donde quiera que el arca iba, no era solamente eso, sino que había una plaga de ratones. No veían 1 o 2, veían miles de ratones. Es más, los filisteos lo compararon a las plagas de Egipto. Habían sido tan famosas las plagas de Egipto que los filisteos dijeron: esto es el mismo Dios que hizo las cosas allá con los egipcios. Y dijo: no seamos tontos nosotros, porque los egipcios terminaron en el fondo del mar. Nosotros debemos de regresar el arca. A veces los mundanos tienen más sentido común que los cristianos, porque ellos se dieron cuenta: debemos de doblar rodillas y mandar de regreso el arca. El arca no es un trofeo. Su mano está demasiado fuerte sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. A veces los mundanos tienen más sabiduría para darse cuenta cuando Dios se está moviendo. Cuando Dios los está castigando, se dieron cuenta que no había una cosa normal y inmediatamente lo identificaron con las plagas de Egipto y tenían razón. Dios estaba mandando la 11ª plaga, 10 plagas allá con los egipcios, y ahora aquí con los filisteos había una plaga. La plaga era la plaga de los ratones y estaba haciendo desastres, y aparentemente los ratones no solo estaban destruyendo todo, pero estaban destruyendo, y eran ellos los que cargaban alguna enfermedad que estaba provocando la enfermedad de las llagas y los tumores en medio de la gente. Los científicos y los doctores ahora nos dicen que fácilmente esas dos cosas venían juntas. Los ratones son un animal que carga muchas plagas, y ellos estaban yendo a cualquier lugar. Donde quiera que el arca iba y la gente lo estaba rechazando, los ratones estaban haciendo desastres en ese lugar. Los egipcios tuvieron que enfrentar eso y negaron acerca de las plagas. 10 plagas, y en esas plagas Dios los castigó hasta que murió el primogénito de todas las casas.
Los filisteos vieron una plaga, la plaga de los ratones, y doblaron su rodilla. Quiero retar al pueblo de Dios que no esperes a que pase una cosa tras otra, tras otra, tras otra. No, cuando veas y sientas el juicio de Jehová, cuando sientas su mano sobre ti, cuando sabes que el accidente no fue accidente, cuando te das cuenta que la enfermedad no viene nada más porque algún catarro le pegó, que hay algo espiritual en eso, dobla rodilla, pon tu rostro sobre la tierra y clama a Jehová. Cuando a David se le dijo, es por el pecado de Betseba, por lo que hiciste con ella y con Urías, por eso esto te va a pasar. La Biblia dice que se tiró sobre su rostro y comenzó a ayunar. Dobla rodilla como aquello. Date cuenta como los filisteos que no es accidente lo que está pasando. Que Dios nos ayude a reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Querían quitarse los tumores y dijeron, pero tenemos un problema con los ratones. O hay algo que hemos mencionado en el pasado. Lo que hicieron ese día fue algo especial, porque pusieron los ratones. ¿Qué estaban diciendo? Los ratones eran un animal inmundo. Levíticos dice que no se los deberían de comer. Y luego en la Biblia, luego está mencionando, cuando el Señor está comparando al pecado y a los que rechazan a la palabra de Dios y a los que no quieren oír sus mandamientos, dice, son como los que comen ratones. ¿A qué se está refiriendo? El ratón es un animal pequeño, nocivo. ¿Qué estaba diciendo? Tú estás viendo el tumor y quieres quitarte el tumor. Estás viendo la enfermedad y quieres quitarte la enfermedad. Estás viendo el fracaso financiero y quieres quitarte el fracaso financiero. Estás viendo el fracaso personal y las drogas y quieres quitarte eso. Estás viendo el fracaso matrimonial y quieres quitarte eso. Correcto, pero eso nada más son las llagas. Los filisteos supieron. No podemos, si nos quitamos las llagas, si decimos, ok, vamos a entregar tumores y se quitan las llagas y no hemos quitado el ratón, las llagas van a volver. Óigalo de nuevo. Si oramos para que se quite la llaga y se quita, si entregamos esa parte al Señor y nos bendice, estamos bien. Pero ellos sabían que había una plaga de ratones y que la plaga de ratones iba a reproducir las llagas de nuevo. Oh, si pudiéramos agarrar ese principio en nuestro corazón. ¿Cuánta gente conozco dentro de la iglesia y fuera que siguen batallando con los tumores sin entender que hay un ratón en sus vidas? Que hay que ofrecerle eso al Señor también. Un hombre que tiene un montón de problemas en su sexualidad y todo eso anda rebotando de lado a lado. Y estoy pensando en alguien que tuvimos en un tiempo luchando con él. Pero en las noches cuando estaba solo se alimentaba de pornografía. Podíamos orar en el día, arregla esta relación y arregla aquella cosa y quítale esto. Y tal vez Dios le daba un respiro para poder librarse, pero no había abandonado el ratón de la pornografía. Y al no abandonarlo, la plaga seguía saliendo. Se detenía por 2 meses y regresaba de nuevo. Ofrécele al Señor también el ratón. Saúl estaba endemoniado porque estaba lleno de envidia y lleno de cosas terribles. Celos y contiendas y batalla. Se endemonió. Los hombres le dijeron, busquemos a alguien que te ayude porque estaba siendo atormentado. Y trajeron a David. Y David tocaba el arpa y los demonios se iban. Porque estaba lleno David de la presencia del Señor. Danos músicos, Señor, que cuando toquen los demonios huyan. Algunos de nuestros músicos, cuando ellos tocan, los demonios son invitados. Soy músico yo, me perdonan. Cuando David tocaba, huían los demonios. Cuando estás en un culto lleno de la presencia del Señor, los demonios se van, las batallas se van, los pecados se van. Cuando oyes un sermón lleno de la unción de Jehová, hay un temblor en tu corazón y esas cosas
se huyen. Cuando la gloria de Dios llena un culto o llena una casa, una familia, un altar, esas cosas se van. Los demonios no podían estar en la presencia de la unción de Jehová sobre David y su música. Pero ahí estaban afuera esperando. Porque en el momento que David empacaba la guitarra, era el arpa, y arrancaba de regreso a su trabajo, los demonios entraban de nuevo. Porque habían orado por la sanidad de la llaga, los demonios. Pero no habían entregado el ratón. La razón por la cual estaba endemoniado Saúl era porque estaba lleno de celos y de envidias y cosas terribles. Y aunque había librado David por un momento a esos demonios, Saúl no cambió su corazón, no buscó la forma de dejar de ser el hombre tan perverso que era, y lo único que estaba haciendo era quitándose la llaga temporalmente, pero el ratón la reproducía y muere en el monte Gilboa, endemoniado todavía. Que Dios nos ayude en la presencia del Señor a caminar de tal manera que entendamos el sacrificio del ratón. No agarres un ratón y se lo vayas a dar en el púlpito o algo a algún pastor, porque no estamos hablando de eso. Estoy diciendo que hay raíces de pecado que siguen produciendo lo mismo y que estás lidiando acá arriba con el fruto y no estás yendo a la raíz. Hay unos que caen presos y quieren que ore uno por ellos y gracias a Dios y vamos y oramos y muchos de ellos que han salido de una manera milagrosa. Pero al comienzo habían entrado porque habían andado en unas pandillas, salen y cuando están después de 2 o 3 meses y se les quitó el miedo de la cárcel, ahora de repente los encuentras con los amigos de la pandilla de nuevo y comienzas a darte cuenta, el sacrificio de un ratón no ha pasado. Te quisiste quitar el tumor, el hecho de que estás golpeado en una cárcel, pero no has cambiado lo que te llevó a ese lugar, y eso permite de nuevo que comience a salir la drogadicción y comienza a ver el robo y comienza a ver los ataques y las cosas y los pleitos y las drogas, y te das cuenta que no cambió la situación. Los demonios volvieron, estaban esperando afuera porque no ha habido un cambio radical desde adentro. Los filisteos deberían de habernos enseñado a todos, aquí está el tumor, esta es la consecuencia. Aquí está el tumor, dijo, aquí está el ratón, esto es lo que lo está produciendo. No quites uno y dejes al otro, porque lo que vas a hacer nada más es posponerlo, pero tarde o temprano regresa. Cuando estábamos hablando con aquel varón que estaba lleno de pornografía, le estábamos diciendo, tú no puedes estar en el día en la iglesia y en la noche en la pornografía, porque lo que va a producir es que tu relación con la gente siempre va a ser basada, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo pasa con aquel que está lleno de envidia y de celos, como Saúl. Dios te trae convicción, pero esa convicción es para lidiar con lo que está pasando como el fruto, pero tienes que irte al punto de dejar de ser celoso y envidioso y cambiar el corazón totalmente. Un último ejemplo positivo. Moisés era un hombre muy agresivo, mató a un egipcio que estaba atacando a alguien de su pueblo, de los hebreos, y enfrentó a unos hombres que estaban atacando lo que iba a ser su esposa. Era un hombre que arreglaba todo a violencia. Pero Dios le tuvo que tratar con él. Y la Biblia dice un poquito más después, dice, y Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. O sea, un cambio radical. No solamente de la manifestación del enojo, sino desde adentro el Señor encontró el ratón llamado enojo y se lo quitó de tal manera que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice la Biblia, sobre la tierra, sobre los millones